hizo esta traducción Tupacé Marané para referirse a la Virgen Inmaculada. Mará significa mal, el sin mal, sin mácula o inmaculada. Esto se encuentra en estas obras: la señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave María en guaraní. Aquí en esta parte, por ejemplo, dice Fray Luis Bolaños en su Ave María, Tupacé Marané. Esto se encuentra en el ritual de ser un manual peruano de Jerónimo Moreno. Entonces, rápidamente voy mencionando el contexto, la conquista y colonización. Estamos hablando del largo de tiempo entre los siglos XVI y XVII, tiempo de la conquista y la colonización. Posteriormente, la misión cristiana iniciada en el siglo XVI y siguientes. Nos enmarcamos en los umbrales de la primera evangelización en Paraguay, con la presencia franciscana en Paraguay y luego con la de los jesuitas, entre otras órdenes religiosas. La conquista y la colonización conllevan la otra cara consistente en la resistencia indígena guaraní, con diferentes grados de intensidad y con dos fases principales. Por un lado, una alianza hispano-india, pero alianza impuesta por los españoles a los guaraníes a fuerza de armas y de puñalazgo, por medio de matrimonios con hijas de los caciques. Los lazos de parentesco eran fundamentales en la relación social guaraní. Y por otro lado, la intensificación de la rebelión guaraní, la represión conquistadora, ocasionaba la disminución de la población indígena y por ende afectaba a los españoles al perder mano de obra, ya que en este tiempo se instauró el sistema de servicio personal, también conocido como encomiendas,